Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, pidiéndole que por favor nos dé la inteligencia y la sabiduría también para este día. Día en que ponemos cuidado a tu palabra en estudio para que nos siga guiando a través de ella. Qué rico y qué agradable es saber que tú nos regalas un día más de vida. Un día en el cual queremos vivirlo para ti, Señor mío, agradándote en todo tiempo, en todo momento. Pedimos, Señor, que nos guíes en este día también. Mis queridos hermanos, reciban bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y alistémonos para que sigamos en el estudio que estamos haciendo del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Estamos viendo todo lo concerniente a los frutos del Espíritu Santo. Y ya hemos avanzado en una gran parte sobre este estudio del fruto del Espíritu Santo. Y sabemos que son 9, la cual hemos estudiado uno a uno, quedándonos un faltante nada más, que es el de templanza, el fruto de templanza. Hemos visto amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces ya hablamos sobre cada uno de estos y seguimos avanzando para mirar lo que nos trae en este último que se llama de templanza, este fruto de templanza. Así que miremos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5, 3 al 12, la cual nos dice de la siguiente manera, mis queridos hermanos: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participáis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esta templanza, mis hermanos, es saberle dar a toda nuestra vida un carácter como el de Jesús. Él hablaba con autoridad, él hablaba con la palabra de Dios en todo tiempo y sabía dar la tonalidad exacta a la respuesta de la pregunta que le hacían, ¿sí? O sea que él primero miraba bien cómo y qué traían en su corazón ellos. Nosotros tenemos que mirar cómo es que se nos dirigen hacia nosotros y qué debemos de responderles. Sí, no con dureza, no con amargura, no con mostrando una desempatía, sino más bien haciendo que la respuesta sea la precisa para todas las personas. Y él aquí habla sobre la fornicación y toda inmundicia. Nosotros tenemos que tener ese temple. El saber templar es hasta no totear. Muchos cuando tiemblan una guitarra apretan tanto que la tiemblan demasiado, o sea, se pasan de fuerza. Esa templanza es no pasarse de más de fuerza ni de poca, sino hacer que esa cuerda quede en tal manera bien templada que es la armonía que quiere. Entonces nosotros tenemos que tener esa templanza a través de la palabra de Dios.
usar la palabra de Dios para que la respuesta que demos o lo que queremos dar a conocer o ser ante los demás sea de la mejor manera, de una manera perfecta. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos siempre, siempre andando en esa manera, en esa forma, dando la respuesta adecuada. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tenemos que tener ese cuidado de no tener nada de estas cosas que dice aquí a través de su palabra. Saber tener en armonía ese temple de nosotros para no caer en estos pecados. Saber y conocer a través de la palabra de Dios hasta dónde llegamos. No ir a pasarnos ni quedarnos en deficiencia del conocimiento de la palabra de Dios para que podamos dar ese nivel que Dios requiere a través de la palabra. Dice que pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Si nosotros queremos tener la herencia en el reino de los cielos, tenemos que llevar esa templanza. Muchos creen que la templanza es tener una superautoridad ante los demás, hablarles duro, tener una palabra de regaño, y bueno, ser como el jefe, el capataz. No, hermanos. La templanza está en saber llevar una vida acorde al agrado de Dios. No dejarnos tentar por el enemigo. Tener esa capacidad, ese temple, para no ir a caer en esa situación que nos ofrece la tentación o caer en sobornos, caer en cosas que no convienen. Nadie os engañe con palabras vanas. En todo esto hay que tener un temple, hermanos. Por eso el conocimiento de la palabra de Dios aquí prácticamente nos está llamando a tener un nivel, una armonía con las cosas. No dejarnos menguar ni pasarnos de allá. O sea, un temple preciso para no ir a hacer nada indebido. Que todo cuanto hagamos sea agradado para los hombres y también mucho más para Dios. Sí, que sea de su agrado total. Así que mis hermanos, también dice la palabra, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Antes estábamos destemplados, mis hermanos. Antes nos dejábamos llevar por cualquier situación, estratagema de hombres, mentiras, engaños por todo lado. Ahora nosotros ya hemos, a través de la palabra de Dios, adquirido el temple preciso para poder decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y no dejarnos que nos vayan a ilustrar con palabras persuasivas, donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y que todo lo que nos ofrezcan, allá vamos. No, hermanos. El temple está con el conocimiento de la palabra, para poder dar armonía a nuestra vida. Nadie puede engañarnos con palabras vanas, porque estas cosas, dice, por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Sobre qué? Los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Sepamos tener ese temple, hermanos, para decir a lo que conviene sí y a lo que no conviene no. Porque en otro tiempo aquí dice que en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Eso se trata del temple, hermano. De ser luz en el Señor, de no dejarnos llevar por cosas fáciles, por estratagemas de hombres, por engaños. No, que podamos decir esto no es así, porque nosotros somos luz en el Señor y andamos como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, como ya lo analizamos en el fruto de bondad, justicia, andamos con justicia y verdad. Es un temple de un verdadero hijo de Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas. Nunca ir a caer en ese destemple de ir a hacer lo contrario, sino más bien
reprenderlas. Ahí es donde se muestra la templanza, donde conocemos que esas cosas no convienen y entonces le decimos no, más bien reprendemos en oración, ¿ves? Esto es lo que quiere Dios en todo tiempo, que seamos de conocimiento pleno para poder así tener esa templanza y no ir a caer en vanidades. No participar en esas obras infructuosas de las tinieblas, sino que las reprendamos más bien, dice el Señor, porque vergonzoso es aún hablar de ellas, hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que mis hermanos, esta templanza tiene que ser de la mano con el conocimiento de la palabra. Por eso se hace necesario leerla. Por eso se hace necesario estudiarla. Y por eso se hace necesario escudriñar, ir más allá. Para tener esa templanza y que no titubeemos en la respuesta, en el accionar. Que sea como el automático. Cuando se va la luz, cuando se hace un corto, se salta ese automático. Así nosotros también, cuando pase alguna situación que no es buena, que nos presente, no quieren engañarnos con palabras persuasivas, engañosas, nosotros también como el taco saltemos inmediatamente y decimos, no, así no es. La palabra de Dios dice así, como cuando Jesús fue tentado por el diablo. Él no se puso a pensar ni a dudar, sino que le habló directamente, automáticamente con la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Lo resistió. Y el diablo no pudo con él. Así que esta templanza es para ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Miremos lo que dice Efesios 5, 15 al 17. Y dice así la palabra de Dios en Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto es un temple, hermano. Saber cómo estamos andando. El destemplado anda de cualquier manera. De cualquier forma. Y piensa que anda bien. No, hermanos, tenemos que tener esa templanza. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Eso pasa a una persona que tiene temple. No desperdicia, gana todo tiempo, ¿sí? Es diligente. Y miramos con diligencia cómo estamos andando, para dónde vamos. No estamos pisando la misma piedra. Porque veo que cuando no hay temple, hermano, en nuestra vida, se pisa la misma piedra, se entra en la misma situación. Hay daño por aquí, enfermedad por allá, economía por acá, que no surge, porque no se tiene clara la forma de vivir delante de Dios, con diligencia. Por eso Él está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y si vemos que se está tropezando con la misma piedra, que cada día nos está yendo mal, que sigue la angustia, la enfermedad, que se pierde, que no se gana, que no suelen ser las... Hay que mirar ese temple. Si realmente hemos entendido las cosas o estamos pisando la misma piedra, en el cual no hay templanza, mis hermanos. Dice, no andéis como necios, sino como sabios, sea entendidos en la palabra de Dios. Esa es la manera que nosotros salgamos de nuestra casa o vayamos donde vayamos y sabemos enteramente que estamos preparados para cualquier pregunta, para cualquier situación de duda o de reclamo que hagan, que vengan en contra con algún reclamo. Muchas veces, la mayor veces vienen con reclamos erróneos. Tenemos que tener la templanza, mis hermanos, con la palabra de Dios para decir no es así. Las cosas son de esta y esta manera, ¿sí? Porque sabemos la verdad, porque manejamos la palabra de Dios. Así que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que tengamos el temple perfecto. El conocimiento exacto para poder manejar las cosas bien. Como aquel que maneja una mercancía que es delicada. Aquel que trabaja con materias primas peligrosas, delicadas, que se pueden dañar fácilmente o pueden hacer un daño si es de peligro.
y el que sabe manejar las cosas de peligro, como el que trabaja en la pólvora. Tiene un temple perfecto que sabe que no puede por nada del mundo hacer una fricción, sino que maneja esto con delicadeza, aprovechando el conocimiento. Y nosotros tenemos que aprovechar todo el conocimiento para hacer que las cosas sean agradables y perfectas delante, o sea, andando como sabios, como lo está diciendo la palabra de Dios. En Efesios 6, 14 al 18, también nos habla al respecto de la templanza. Y dice Efesios 6, 14 al 18, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la única manera de enfrentar las cosas con templanza, con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren esto, importantísimo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si nosotros andamos con la armadura de Dios, no hay manera de destemplarnos, hermanos. Tendremos la templanza precisa para poder estirar la cuerda hasta que armonice y no se vaya a reventar, ¿sí? Que no haga daño. Que podamos ser armoniosos con el conocimiento pleno de la verdad. Que podamos estar muy seguros de estar firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Que siempre estemos haciendo de la verdad el léxico de nuestra vida para poder disfrutar de las bendiciones y de las respuestas que recibirán aquellos que la necesitan, porque van a ser a través de la verdad, de la palabra de Dios. Y nos vamos a vestir con la coraza de justicia, siendo justos. Cuando nosotros somos justos, estamos teniendo la templanza que Dios quiere. No estamos desarmonizando por ningún lado. Que las personas ven justicia en nosotros y van a confiar. Y van a querer conocer a la justicia que es nuestro amado Jesús. Nuestra justicia. Y nos pondremos el calzado, dice, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y es lo que nosotros tenemos que seguir estudiando, mirando, revisando, escudriñando, porque si tenemos todo esto estamos con garantía de armonizar siempre con el temple de la verdad y de la palabra. Nunca vamos a desentonar en una respuesta. Siempre vamos a hacer el tono perfecto para un consejo, para una direccionalidad hacia otro. Dice que sobre todo tomad el escudo de la fe. Tengamos fe, mis hermanos, que si nosotros seguimos este lineal que nos ofrece el Señor en su palabra, nunca, pero nunca vamos a quedar en vergüenza. Siempre vamos a estar siendo vistos como esos hijos de Dios, prudentes, bien documentados en su palabra, que se puede llegar con confianza, pedir un consejo, confiar una palabra, una parte de la vida de alguien, porque hay temple en ello, y van a saber que de nosotros sale la verdad, la prudencia, va a salir la mansedumbre, va a salir todos estos frutos que el Señor nos ha ofrecido que conozcamos a través de la palabra de Dios. El que tiene temple, tiene amor, tiene gozo, tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, porque contra todas estas cosas, y también la templanza, desde luego, no hay ley. Esto es algo que nadie puede ir en contra de una persona que realmente esté haciendo tal y conforme Dios le está mostrando en la palabra de Dios. Y con esta fe que Él nos da, podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, todo lo que venga en contra nuestra, teniendo esa templanza. Nadie puede pasarse, nadie puede quitarnos la paz. No, porque nosotros estamos allí ofreciéndole conocimiento de la verdad de la palabra de Dios.
y tomar el yelmo de la salvación. No olvidarnos que Dios nos ha dado la salvación ya, y ese yelmo tenemos que tenerlo como cuando se pone el motociclista el casco, sabe que va seguro. Así tenemos que tener seguridad en nuestra salvación. También dice el Señor que la palabra de Dios, que esto que está ofreciendo se tiene que hacer con oración, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. No orar por orar, que a veces se ora y se está pensando en otras cosas. No, hermano, eso no es oración. Hay que orar con el sentido propio de lo que estamos haciendo y ejecutando para poder recibir y ver exactamente que llegó lo que pedimos. ¿Qué tal hacer un pedido y no guárdelo ahí cuando va a mirar, yo no pedí esto? No, hermanos, tenemos que saber la direccionalidad de nuestra voz en la oración. Y suplicar, dice que suplicando en el Espíritu. Y velando, no acostándonos tan temprano, sino velando en todo tiempo. En el Espíritu, orando, con tiempo para el Señor. Dice que con toda perseverancia, eso no es por un día ni dos. La oración, la súplica, la entrega al Señor tiene que ser en todos los días y en todo tiempo, hermanos. Y esta perseverancia de velar y orar, perseverando en súplica por todos los santos, no solo por lo que yo necesito. Hay que orar, hermanos, por todos aquellos que están a nuestro alrededor y que se muestran realmente, pero verdaderamente como santos, como escogidos de Dios, como que obedecen, que hacen bien las cosas, que tienen esa templanza la están mostrando. Cuando hablamos unos con otros, demostremos templanza, el conocimiento, que la pregunta que hagan, la duda, que aquella incógnita se vaya resuelta, porque hay verdadera templanza de conocimiento en la palabra de Dios. Estos son los 9 frutos del Espíritu Santo que nos ofrece el Señor, y tenemos que saberlos ejecutar y conocer como ya lo conocieron, y ponerlos en práctica, leerlos, analizarlos. Acuérdese de meditar en la palabra de Dios, porque cada que meditamos la palabra de Dios estamos gananciosos. Estamos haciéndonos de una experiencia grande. Ahí es cuando tomamos la verdadera templanza con la meditación. Porque se medita y dice, no, esto no puede llegar más para allá, ni esto puede quedarse. Estamos haciendo la templanza adecuada para llegar a otros hermanos. Y estos que oirán de esta manera, así como Dios nos pide este fruto de templanza, entonces muchos querrán también llegar a los pies de Cristo e imitar esta buena conducta de aquel que se muestra con templanza. Ahora vamos a mirar, mis queridos hermanos, algo que es bastante importante conocerlo. Y la Biblia nos ofrece 3 posiciones de lugar. Oigan esto, de lugar, posición de lugar, en las cuales el Espíritu Santo está. Y además dice que puede permanecer sobre las personas, o sea, casi que son 4 esas formas de lugar. ¿Ven? Vamos a mirar una a una. Y esto nos va a servir mucho, mis hermanos, porque aquí estamos en el conocimiento pleno, total del Espíritu Santo de Dios, de la persona del Espíritu Santo. Y cuando estamos conociéndolo de esta manera, sabemos para dónde y cómo y con quién vamos. Entonces, vamos a mirar que el Espíritu Santo está con nosotros. Primera posición, ¿sí?, de lugar, con nosotros. Entonces, esta posición que vamos a hablar aquí, la vamos a encontrar en Juan 14, 17. No se le olvide que son 3, y aún permanece ¿sí?, sobre las personas. Entonces, ¿cuáles van a ser esas posiciones? Una a una, primero vemos que está con nosotros, o sea, al lado de nosotros. Con nosotros es estar al lado. Y dice así la palabra de Dios en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora
con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros, o sea, está al lado nuestro, viviendo al lado de nosotros, podríamos decir, ¿eh? Está al lado nuestro. Entonces, esta primera posición del lugar es la que tiene el Espíritu Santo al lado nuestro, una posición al lado, para convencernos de pecado, justicia y juicio, ¿sí? ¿Tú has sentido alguna vez cuando vas a hacer algo, cuando vas a salir o vas a entrar o vas a hacer algún negocio o vas a decidir sobre algo, que el Espíritu Santo de Dios le dice, ojo, cuidado, no haga eso, deténgase, no salgas, quédate? Muchas veces te confunden las llaves, ¿cierto? Vas a salir y no encuentras las llaves. Ahora no me puedo ir porque si me voy sin las llaves me quedo por fuera. Entonces demora la salida. Y empiezas a mirar y a buscar y a buscar y a buscar. Y se esculca los bolsillos 1, 2, 3 veces, echa los bolsillos para afuera. Le da vuelta al revés a los bolsillos y mira las llaves, no están, ¿no? A lo último dice, no puedo irme. Y les toca quedarnos. Esto que estoy contando, mis hermanos, que estoy diciendo, ya ha ocurrido. Este testimonio ya ha ocurrido. Y no una vez, varias veces. Entonces no encuentra las llaves y ya se venció, dice, no, me tocó quedarme. Y se quedó. Ya se pone a hacer otras cosas, en fin. Y más adelantico, un tiempo más adelante, dice, ve, pero ¿por qué no encontré las llaves? Y aquí estaban. Yo busqué ese bolsillo, yo lo hice al revés. Yo miré, lo volteé. ¿Y por qué van a aparecer ahí las llaves? Entonces, hermano, démonos cuenta que el Espíritu Santo de Dios nos ha guardado de un peligro, de un mal que iba a ocurrir. Y más adelante, no todas las veces de los testimonios que tengo, pero sí algunos, dicen, mire, exactamente me pasó esto a tal hora. Así que yo llegaba y pasaba, le venía exactamente a tal hora. Y en ese momento hubo un accidente ahí. Un carro se volteó, un choque, bueno, un poco de cosas. Hermanos, Dios nos guarda. Dios nos preserva. El Espíritu Santo está al lado nuestro para guiarnos, para decirnos, este camino no te conviene. No andes por ahí, no vayas por allá. No salgas, cuidado. Él está ahí para cuidarnos y para convencernos de pecado, justicia y juicio. ¿Por qué? Porque muchas veces se va a pecar, se va a hacer algo indebido y Él está diciéndole ahí, nos está haciendo ver, caer en cuenta que eso no está bien delante de Dios, y ahí es cuando se detiene la persona y no entra a formar parte de ese pecado, de ese error que se quiere cometer. Para eso es el Espíritu Santo, por eso es que está al lado nuestro, o sea que está con nosotros, con nosotros. Miremos entonces lo que dice Juan 16:8. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces habla del Espíritu Santo de Dios. Porque Él vino fue a ello, a convencernos de pecado, de justicia y de juicio, pero para salvación. Porque si nos convencemos de pecado, recuerda que este estudio ya lo hicimos, este estudio ya lo hemos hecho, y lo hemos repetido y hemos dado algunas formas de repetición para que no se olvide. Y hoy podemos decir que si nos convencemos de pecado, pues no volvemos a pecar. Y si nos convencemos de juicio, pues sabemos que ya Él nos justificó, o sea que pagó la deuda de pecado por nosotros. ¿Quién? Jesús. Y si ya pagó, ya nos justificó, ¿cómo vamos a entrar nuevamente en deuda? Ahí es cuando nos convencemos y ya no volvemos al pecado. Y de juicio, nos convencemos de que el juicio fue hecho para uno solo, para el diablo y sus secuaces. Es una palabra para el diablo, ¿sí? Pero como él tiene secuaces, tiene quien le ayude, ¿sí? Emisarios, pues ellos también van ahí con el jefe. Pero es para ellos, no para nosotros. Entonces nosotros nos convencemos de juicio, que el juicio fue dado ya. Y el juicio ya se lo dio al diablo. Él ya no puede ser salvo, porque él fue el autor, el que inventó el pecado. Nosotros lo practicamos alguna vez, ya no, si hemos nacido de nuevo,
o la persona los practican, pero no son creadores, no lo hicieron. ¿Eh? Él sí lo hizo y por eso él no tiene perdón. Por eso él ya fue, ya tuvo su juicio, ya fue, él ya tiene el juicio encima. O sea que él ya sabe cuál es su final. Y nosotros sabemos que el juicio fue para él, si estamos convencidos, desde luego. Si no nos hemos convencido, entonces andamos pecando porque queremos acompañarlo allá. Esto es lo que el Señor. Dios me los bendiga grandemente. Sigamos conociendo y en la próxima lección vamos a ver sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Sé que va a ser muy interesante y sé que muchos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Dios me los bendiga grandemente. Los amo en el Señor. Amén.